Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y que seguramente va a generar debate. ¿Kerem Bürsin realmente prefirió a Hande Erçel a su carrera? Ya saben, a veces el mundo de las celebridades es como un laberinto de rumores, especulaciones y medias verdades. Y en este caso, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, fue algo que capturó la atención de todos. Su romance, su ruptura y las posibles consecuencias en sus carreras, todo eso está en juego. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí exploramos a fondo el mundo del entretenimiento, analizamos tendencias, y siempre estamos al tanto de las últimas noticias de tus celebridades favoritas. Así que suscríbete y únete a la comunidad. Bueno, volviendo al tema principal, ¿Kerem Bürsin priorizó su relación con Hande Erçel, incluso a expensas de su carrera? Esa es la pregunta del millón, y vamos a tratar de desglosarla a fondo, analizando los hechos, los rumores y las posibles consecuencias. Para entender esto mejor, retrocedamos un poco en el tiempo. Kerem Bürsin, un actor con una sólida trayectoria, conocido por su carisma y talento, ya era una estrella establecida antes de conocer a Hande Erçel. Había protagonizado varias series exitosas, y su nombre era sinónimo de éxito. Por otro lado, Hande, con su belleza deslumbrante y su creciente popularidad, estaba en ascenso meteórico. La serie Love is in the Air, donde ambos protagonizaron, fue un fenómeno global. Y por supuesto, la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Cuando anunciaron su relación, el mundo enloqueció. Era la pareja del momento, la pareja perfecta. Todos querían saber más sobre ellos, sobre sus citas, sus planes futuros, y por supuesto, sobre cómo esta relación influiría en sus carreras. Y aquí es donde empiezan a surgir las primeras preguntas. Durante el tiempo que estuvieron juntos, la atención mediática sobre ellos fue implacable. Los paparazzi los perseguían a todas partes, cada movimiento era analizado al detalle, y cada declaración, cada foto, se convertía en noticia. Y aunque esto a veces puede ser beneficioso para la carrera de un actor, a largo plazo, la sobreexposición puede ser contraproducente. En este caso, la atención se centraba más en su relación que en sus proyectos profesionales individuales. Kerem, que ya tenía una reputación sólida, podría haber sentido la presión de mantenerse en la cima. La fama y el estrellato pueden ser difíciles de manejar, y a veces, las decisiones personales pueden tener un impacto en la percepción pública. Y aunque no hay pruebas concretas de que él directamente priorizara la relación, la realidad es que la vida personal de ambos, y especialmente la de Kerem, fue el foco constante de atención, por más que intentaran mantener cierto equilibrio. Ahora bien, ¿qué pasó con la carrera de Kerem Bürsin durante este tiempo? Después de Love is in the Air y mientras estaba con Hande, participó en varios proyectos, algunos con más éxito que otros. Sin embargo, para muchos, su carrera no alcanzó el mismo nivel de impulso que antes de la serie. Hubo algunas series nuevas, algunas películas, pero quizás ninguna con el impacto y el éxito rotundo que muchos esperaban. Algunos críticos y fans especularon sobre si la intensa atención mediática y la sobreexposición de su relación pudieron haber influido en su elección de proyectos, o en la forma en que se percibía su trabajo. Aquí es donde las especulaciones se intensifican. Kerem rechazó papeles importantes o pospuso proyectos prometedores para pasar más tiempo con Hande. Se sintió presionado a tomar ciertas decisiones para mantener la imagen de pareja perfecta, incluso si eso significaba sacrificar oportunidades profesionales. Son preguntas difíciles de responder, porque solo ellos saben realmente lo que pasó a puerta cerrada. Por otro lado, hay que considerar la situación de Hande. Aunque su popularidad creció exponencialmente con Love is in the Air y su relación con Kerem, también tuvo que lidiar con una atención mediática sin precedentes. Su carrera también se vio afectada, pero de manera diferente. Su imagen se vio más impulsada, convirtiéndose en un icono de estilo y una influencer de renombre mundial. Pero volvamos a Kerem. Después de su ruptura, la situación cambió. El foco mediático se desvió, y Kerem pudo concentrarse más en su trabajo. Y aunque no ha habido un cambio drástico en su carrera en términos de grandes éxitos, sí que ha participado en proyectos con mayor libertad creativa. Se ha enfocado en papeles más desafiantes, y ha demostrado su versatilidad como actor.
Pero ¿por qué la gente cree que Kerem prefirió a Ande a su carrera? Hay varias razones. La primera, como ya mencioné, es la sobreexposición mediática de la relación. Cada detalle de su vida personal estaba en primera plana, y esto, inevitablemente, desvió la atención de su trabajo. Segundo, el hecho de que no haya tenido un éxito rotundo inmediatamente después de Love is in the Air, llevó a muchos a especular sobre las posibles decisiones que tomó durante ese tiempo. Y tercero, el simple hecho de que la gente adora teorizar y crear narrativas en torno a las celebridades, especialmente cuando hay una ruptura sentimental de por medio. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un negocio. Los agentes, los productores y las cadenas de televisión siempre buscan maximizar las ganancias. Y en ocasiones, las relaciones personales pueden influir en las decisiones profesionales. Si un actor está constantemente en el ojo público por su vida privada, esto puede afectar su imagen y, en última instancia, su valor en el mercado. Sin embargo, no podemos olvidar que Kerem Bürsin es un actor talentoso y trabajador. Ha demostrado su profesionalismo a lo largo de su carrera, y es capaz de tomar sus propias decisiones. Quizás sus proyectos no hayan sido tan exitosos como esperaba, pero eso no significa necesariamente que haya priorizado su relación sobre su trabajo. Es posible que simplemente haya tomado decisiones equivocadas, o que el mercado no haya respondido como esperaba. La verdad, como suele pasar, probablemente esté en algún punto intermedio. Es probable que la relación con Ande haya tenido un impacto en su carrera, pero no necesariamente de la manera que algunos sugieren. Quizás la sobreexposición haya dificultado que se concentrara en su trabajo, o tal vez haya sentido la presión de mantener una imagen pública. Pero también es posible que simplemente no haya encontrado el proyecto adecuado para impulsar su carrera. Ahora hablemos de las posibles consecuencias de esta situación. Si es cierto que Kerem priorizó su relación, esto podría haberle costado algunas oportunidades profesionales. Pero por otro lado, también le permitió vivir una experiencia personal importante. Y al final del día, cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y a priorizar lo que considera más importante en su vida. Y aquí es donde la controversia se vuelve más interesante. ¿Es legítimo criticar a una persona por priorizar su vida personal sobre su carrera? ¿Dónde trazamos la línea entre el derecho a la privacidad y la obligación de darle al público lo que quiere? Estas son preguntas que no tienen una respuesta fácil, y que generan mucho debate en el mundo del entretenimiento. En conclusión, la idea de que Kerem Bürsin prefirió a Hande Erçel a su carrera es una especulación basada en una combinación de hechos, rumores y la inevitable narrativa que se crea alrededor de las celebridades. Es innegable que la relación tuvo un impacto en su vida profesional, pero no podemos afirmar con certeza si fue una decisión consciente y deliberada, o simplemente una consecuencia de la situación. Lo importante es que Kerem Bürsin es un actor talentoso y respetado, y Hande Erçel es una estrella en ascenso. Ambos tienen mucho que ofrecer, y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya hecho reflexionar sobre este tema tan polémico. Muchísimas gracias por ver el vídeo, y espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem priorizó su relación? ¿O creen que son exageraciones de los medios? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.